Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, pues, va a ser una plática extensa en la que vamos a hablar de las reglas de discernimiento de la primera semana. Con lo que hemos hecho hasta ahora, prácticamente, casi acabamos la primera semana. Pero todavía faltan un par de pláticas en este mismo tenor. Y para un mejor aprovechamiento, San Ignacio nos ofrece estas reglas de discernimiento. Reglas de discernimiento. Son muy ricas en contenido, pueden hacerse densas, vamos a buscar explicarlas de la mejor manera y seguramente no lo vamos a agotar en este momento, no lo vamos a agotar. Quiero decir, ¿no? En el retiro como tal, o sea, son textos a los que conviene acudir de vez en cuando para entender lo que hay dentro de nuestro corazón. Número 313, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar. Y son más propias para la primera semana. Varias mociones que llegan en el alma, dice San Ignacio. Moción significa movimiento. Pero estamos hablando de movimiento espiritual, no movimiento físico. En un congreso, había 10,000 personas. Ustedes, algunos tuvieron una moción, un movimiento interior. Y se acerca una persona, sí, padre, yo sentí como se me movía así. No es eso, es como pensamientos que van, que vienen, que se sienten, que están ahí, que me hablan de alguna manera. Y entonces dice, esas emociones, las buenas las tengo que recibir y las malas las tengo que lanzar, las tengo que quitar y son más propias de la primera semana. Es esto en lo que estamos nosotros. Primera regla, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo, el demonio, proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales. Por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa, contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón. Ok, ¿qué dice? Bueno, primero he de decir, tradicionalmente en el camino espiritual se distinguen 3 etapas o 3 vías, 3 caminos. El primero es la vía purgativa, y es esto que está diciendo San Ignacio, el que está de pecado mortal en pecado mortal, en un primer encuentro con Cristo tiene que reconocer su pecado, pedir perdón y purgar por ellos. Entonces, la primera vía o la primera etapa de la vida espiritual es la vía purgativa. Luego, cuando el Señor nos ha arrancado del pecado, estamos llevando una vida sacramental, llevamos una vida de oración, pasamos a la segunda etapa que se llama vía iluminativa, en la que tengo mayor claridad de las verdades de fe, del deseo de mi conciencia que se entrega a Dios, de este anhelo de ser más para el Señor. Y luego viene una tercera etapa que se le llama vía unitiva. Algunos santos hablan de la unión esponsal de mi alma con Dios. Los desposorios místicos, una unidad muy plena, que curiosamente va acompañada de grande desolación, gran vacío más bien, gran vacío, gran búsqueda de Dios. Parece que Dios ha callado
y sin embargo significa que el alma está muy unida a Dios. La primera semana que estamos viviendo se ubicaría en la vía iluminativa, en la vía purgativa, en la primera etapa. Entonces, aquí dice San Ignacio, el que está todavía por empezar la vida cristiana, de pecado mortal en pecado mortal, ¿cómo saber si un pensamiento me viene del mal espíritu? Pues que me va a hacer imaginar placeres, delectaciones y placeres sensuales, para conservar y aumentar los vicios y pecados, es decir, para que yo siga en el pecado, el mal espíritu, que podría ser tanto Satanás como los enemigos, o sea, demonio, mundo y carne. Es como hablar de mal espíritu, es hablar demonio, mundo y carne, a veces propiamente del maligno. ¿Y cómo saber si yo estoy en pecado mortal tras pecado mortal y que un pensamiento me venga del buen espíritu? El buen espíritu sería el Espíritu Santo, o Espíritu de Dios en general, o Dios hablándome. Entonces, sabemos que es una persona concreta, pero ya les expliqué que en la época de San Ignacio la expresión Espíritu Santo era muy mal usada. Entonces, él le llama acá buen espíritu. ¿Cómo saber entonces si algo me viene del buen espíritu? Pues hace lo contrario. Estoy yo de pecado mortal en pecado mortal, y el buen espíritu me punza y me remuerde la conciencia por la sindéresis de la razón. ¿Qué es la sindéresis de la razón? Este principio moral universal que me dice, haz el bien, evita el mal. Me remuerde, me remuerde, me remuerde. Si estoy en pecado y me remuerde, ese pensamiento viene de Dios. Segunda regla. En las personas que van intensamente purgando sus pecados, ya no atorados en pecado mortal, sino buscan la gracia de Dios, y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, creciendo en la vida espiritual, es el contrario modo que la primera regla, porque entonces, propio del mal espíritu es morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo, fuerza, consolación, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Si yo llevo una vida cristiana, el mal espíritu va a buscar desanimarme, el buen espíritu llevarme hacia adelante. Cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel, llevaban más de 400 años como esclavos, ahora eran libres, pero eran libres con un precio, pasar el desierto y llegar y conquistar la tierra prometida. Pero era un precio que valía la pena. Sin embargo, ¿qué hacen? Muy poco avanzado y ya extrañaban los ajos y las cebollas de Egipto. Ya los extrañaban. Entonces nos puede pasar que llevamos una vida ya en gracia. A lo mejor tuve un desliz hace años, hace meses, lo que sea, en el tema que sea, y de repente me viene, es que, ¿y si vuelvo a hacer tal cosa? ¿Y si vuelvo a encontrarme con tal persona? ¿Y si? Bueno, es un pensamiento que viene del mal espíritu. Estoy en esta vida cristiana y me vienen ideas de dolor por mis pecados, pero también siento mucha paz, también hay lágrimas e inspiración que me viene de parte de Dios y da quietud a mi alma. Eso viene del buen espíritu y me anima para ir adelante. Tercera regla. La tercera es de consolación espiritual. Esta y la siguiente, que es la de desolación, son muy útiles en lo que estamos viviendo esta semana. La regla de saber si estoy consolado o desolado. Son dos términos que usa San Ignacio opuestos. Podemos ir de uno a otro. También, ahora no siempre estamos necesariamente en consolación o en desolación. Podemos tener nosotros en nuestro corazón tiempos tranquilos también. Entonces, vamos a llamarle a esto tiempo de mociones, de movimientos interiores. Hay uno que se llama consolación espiritual y hay otro que se llama desolación espiritual. Vamos a conocerlos para saber si nos encontramos en alguno de estos. ¿Qué es consolación espiritual?
Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la cual viene el ánima, el alma, a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y consecuente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Es como cuando uno está en el principio y fundamento bien arraigado, ¿se fijan? O sea, la consolación, tengo paz y tengo amor crecido por Dios. Y si pienso en las cosas, solo las pienso en Dios. Y si las pienso en Dios, no me turban, no me inquietan, no me desvían, no me llevan al pecado, sino que me llevan a consolidarme en Dios. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, lágrimas por amor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Estas lágrimas de paz, lágrimas de amor, que algunos ya las experimentaron, no es posible que las experimenten en los siguientes días. Por mis pecados, pero ya no desde la desesperación y la angustia, sino de la serenidad de saberme amado, me perdonó, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y eso regocija a tal punto el alma que se derrama en lágrimas. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, de fe y caridad. Y toda leticia es alegría, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Objetivamente, si me lleva a crecer en fe, esperanza y amor, para mi salvación, cuando habla de salud del alma, está hablando de salvación. Si me lleva a crecer en salvación y a mi alma la tranquiliza en su Creador y Señor, entonces estamos en una etapa o en un momento de consolación espiritual. Ojo, puede haber deleites sensibles que no vengan de Dios, incluso un tipo de paz, entre comillas, que no venga de Dios. Les platiqué que San Ignacio en su etapa de convalecencia veía una cosa flotando, brillante en la ventana y le daba mucha tranquilidad, pero tenía unos ojos que miraban feo y de repente se turbaba. Decía hace un momento que la regla no son las tripas, no es tanto el sentir, sino objetivamente este hecho, este acto, esta decisión, este grupo, lo que sea, me lleva a crecer en Dios, crecer en fe, esperanza y caridad. Y estas consolaciones, sí sensibles, están ahí. Estoy en esta comunión con Dios, que es lo más importante, y si está en un periodo de paz, estoy en esta consolación. Cuarta regla. La cuarta es de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción de las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, pérdida de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos de la desolación. Entonces, desolación, pues lo contrario a la consolación. Ahora, no es malo sentir desolación. Veremos ya más adelante que incluso una desolación puede venir del buen espíritu. Porque si yo estoy hundido en el pecado y no ha habido algo que me sacuda suficientemente, necesito a veces esta desolación. Lo que decía, a veces es el dolor el que nos lleva a inquietarnos, a replantearnos y a buscar al Señor.
Por eso no es malo tener desolación. En estos días, en esta semana de ejercicios que estamos haciendo, ustedes pueden ir para allá y para acá, entre consolación y desolación. Puede pasar o solo consolación o solo desolación. Lo que ya nos decía San Ignacio en aquellas anotaciones es que si no hay ningún movimiento interior, o sea, ni experimento cierta consolación ni cierta desolación, tengo que revisar si estoy orando lo suficiente, si necesito ayunar más, hacer penitencia, aumentar mi tiempo de oración, disminuir la penitencia, etc. ¿Sí? Quinta, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Esto yo lo traduzco con esta expresión: nunca tomar decisiones trascendentes en tiempo de crisis. Nunca tomar decisiones trascendentes que impliquen una modificación de la vida en tiempo de crisis. Entonces, en tiempo de la desolación, digámoslo así, cuando estoy inquieto, mi ánimo no está suficientemente sereno, no es un buen momento para tomar decisiones trascendentes, porque incluso es posible que yo tome una decisión trascendente bien tomada, es decir, la mejor opción que tenía era esa, pero si mi ánimo no está suficientemente sereno, podría estar yo toda la vida con la duda. Híjole, decidí lo mejor, me tendría que haber esperado, y si no era el momento, ¿me entiende? Por eso, en estos términos de consolación y desolación, tengo que estar suficientemente sereno, no digo totalmente, porque puede ser una cosa desgarradora o lo que sea, pero suficientemente sereno para tomar decisiones trascendentes. Y como paréntesis, algo que ya dije y conviene retomar, no es según lo que siento, sino según lo que sé que debo tomar las decisiones, sobre todo las trascendentes. ¿De acuerdo? Entonces dice San Ignacio, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Estoy desolado, tranquilo con las decisiones. Es que no sé si me voy a divorciar, que me fue infiel, que no sé qué tanto, no sé si sigo o no en el seminario, es que no sé si dejar el grupo o no porque tuve problemas con el párroco, es que, ¿cómo está tu corazón? No está inquieto, no es el tiempo de tomar decisiones trascendentes. Espérate estar suficientemente sereno. ¿Nos queda claro? Tampoco en una excesiva consolación se hacen decisiones de vida. Decía San Ignacio, si el dirigido está muy alegre, bueno, el que toma los ejercicios está demasiado alegre, que no se incline a tomar una decisión como casarse o consagrarse como religioso, porque tiene que haber un poco más de moderación también en cuanto a la alegría. Seguimos. Mas estar firme y constante en los propósitos, determinación en que estaba el día antecedente a tal desolación, o en la determinación que estaba en la antecedente consolación. Entonces, mi vida para atrás, vamos a suponer que mi desolación empezó hace 8 días. Bueno, antes de sentirme desolado, o sea, hace 9 días, ¿cuál era mi sentir? ¿Cuáles eran mis propósitos? Bueno, aquellos propósitos que estaban antes de sentirme desolado, debo seguir firme en ellos. Sienta o no sienta ninguna paz, ninguna serenidad, ninguna cosa de esas, sigo firme en mis propósitos. O dice San Ignacio, en mi anterior consolación, resulta que hace 3 meses viví un retiro que me gustó mucho, tuve muchos tiempos de oración, me sentía muy sereno con Dios y tomé estas determinaciones. Sigo en esas determinaciones. Quien pase o haya pasado por periodos de depresión, por ejemplo, puede ser, híjole, es que no tengo ganas de nada, ¿qué hago? Lo que hacías o habías decidido hacer antes de esta depresión. Eso, ve adelante. ¿De acuerdo? Sostenerme. Si estoy en desolación, no hago mudanza y aparte me sostengo en aquellos propósitos que yo tenía.
Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, no únicamente, sino más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Si estamos con la sangre hirviendo, ay, es que tengo tanto coraje con esta persona, con mi trabajo, con tal institución, con la parroquia, con quien sea, no tomes decisiones trascendentes ahora, porque seguramente el consejo que te viene como movimiento interior va a ser un consejo malo. Espérate a la serenidad, espérate. Claro, cosas inmediatas, no sé, sé que alguien me robó, trabaja conmigo y me puede seguir robando. Ok, sabes que por ahora, fuera de aquí, no vas a estar delante de la computadora donde se administra la cuenta de banco. Vamos a ver qué hacemos contigo, suponiendo, ¿no?, que alguien que trabaje conmigo. Entonces la decisión trascendente sería, bueno, ¿lo corro o no lo corro? A lo mejor hay que tomar un respiro para asesorarme bien, porque hay muchas tranzas en la ley a favor del trabajador, aunque sea un ratero a veces. Entonces, sereno, sereno. Una decisión inmediata para proteger el patrimonio está bien, pero las decisiones trascendentes tengo que dar más tiempo. Sobre todo, si estoy en desolación, no es el momento de tomar ese tipo de decisiones. Sexta, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación. Así como es instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Para San Ignacio es muy importante la noción agere contra. Se escribe agere con G. Agere contra. Agere contra. En latín, agere contra. ¿Qué significa hacer la contra? ¿Qué me dice la desolación? Ya no ores, ya no medites, ya no. ¿Qué debo hacer? Mudarme contra la desolación. Hacer la contra. Mi desolación me dice, es que una hora se me hace mucho de oración, ya fue mucho esta semana, voy a hacer 20 minutos. Hago la contra, en lugar de una hora con 1 minuto, 1 hora con 5 minutos, hacer la contra. Estoy siendo tentado en blasfemia, me vienen pensamientos blasfemos y no sé de dónde. ¿Cuál es la contra? Pues la adoración a Dios. Ay, es que mi pensamiento ni quiero ir a la capilla porque estoy en la capilla y estos pensamientos raros vienen más intensamente. Pues estando en la capilla hago la contra con mayor intensidad. Te alabo, Señor, te bendigo. Es que me están bombardeando los pensamientos, no importa. Te alabo, te bendigo, te adoro. Tú eres mi Dios, Señor Jesús. Yo te amo. Hacer la contra. Hacer la contra. Me vienen tentaciones de infidelidad. Estoy casado, me vienen tentaciones de infidelidad. Y hasta con nombre y apellido. Híjole, qué terrible estar viendo esa tentación. ¿Qué debo hacer? Hacer más fecundo mi matrimonio. Alimentar en lo afectivo el matrimonio. Híjole, es que mis sentimientos, no, me siento raro con mi esposa y a lo mejor por eso me está llamando la atención esta otra mujer. Razón todavía más para hacer la contra. Te amo, esposa mía, tú eres mi vida, tú eres mi amor, gracias a Dios porque estás aquí. No estoy siendo hipócrita, estoy siendo cristiano. Tentados podemos ser en cualquier momento y en cualquier tema. Clave, hacer la contra. En esta regla concreta, me dice San Ignacio, contra la desolación, más oración, más meditación, más examinar mi vida y hacer más penitencia. Recuerdo lo que ya dije de la Santa Ángela de Foligno, cuando no tengas ganas de orar, obliga a tu cuerpo a que lo haga. La oración forzada y violenta es agradable a Dios. Seguimos. La séptima. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado
en prueba en sus potencias naturales, para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Hay ocasiones en las que podemos experimentar en la vida cotidiana, en las dificultades, ante las tentaciones, híjole, es que como si Dios me hubiera dado una nueva fuerza, pero luego a veces Dios retira esa fuerza y no comete injusticia. Estas gracias particulares, incluso la gracia santificante o el don de la vida, son eso de parte de Dios, son regalos. ¿Y por qué digo esto? Supongan ustedes que yo voy a un grupo donde doy clase y porque quiero, simplemente porque quiero, cada día de clase a cada alumno le regalo 100 pesos. Cada día te regalo 100 pesos, te regalo 100 pesos, te regalo 100 pesos. Un día a la mitad del salón no le regalo los 100 pesos y a la otra mitad sí. ¿Qué sentirán los que no les regalé esos 100 pesos ahora? Van a tener una sensación de injusticia. ¿Por qué? Porque ellos sí y a nosotros no. Pregunta, ¿objetivamente es injusto? No, ¿por qué? Porque yo no tengo obligación de dar esos 100 pesos, es don, es regalo. Sigue avanzando, 3 días más, y de repente al otro grupo tampoco le doy. Estos que estaban muy bien y a lo mejor hasta le decían al otro, ahora van a tener esa sensación de injusticia. Y vuelvo a la pregunta, ¿objetivamente es injusticia? No, porque no tengo el deber, la obligación de dar esos 100 pesos. Bien. Decía mi abuela, si Dios me presta vida, y pues ya no se la prestó, ¿hay injusticia? No, porque la vida viene de Dios. Y nosotros normalmente experimentamos como una tragedia, como todo un drama, como algo totalmente injusto de parte de Dios el que un ser querido muera. Y es Dios el dueño de la vida y de la muerte. Es Dios el que define esto. Entonces, cuando Dios priva del don de la vida a alguien, no está asesinando de entrada. Y tiene la potestad de hacerlo, sí, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Me priva de este don, no hay injusticia. En la gracia santificante, la que nos viene de los sacramentos, Él quiso dar un orden estable. Si yo recibo el sacramento con las disposiciones que son, Él está comprometido a darme la gracia. Pero si yo acudo a pecado mortal, cometo pecado mortal, Él me priva de la gracia en consecuencia misma de mis actos. En esta gracia santificante, la de los sacramentos, la que da la salvación, por el bautismo hemos sido salvados, en la Eucaristía Él me da su cuerpo y su sangre, por la reconciliación mis pecados son perdonados. En esta gracia Dios de alguna manera quiso forzarse, quiero decir comprometerse, a que siempre que se hiciera lo que Él dijo, siempre nos iba a dar la gracia, pero no por eso deja de ser gracia y deja de ser don. Y de hecho el don no se puede arrebatar. Alguna vez me llegó a tocar escuchar a alguien en confesión, hice esto, esto y esto y esto, pero no me arrepiento. Así. Y esto que hice es para atarte las manos. Como es en confesión, tú no puedes hacer nada, entonces queda atado. Pues a esta persona no se le podía dar la absolución. Estaba el sacramento, pero quiso arrebatar el don para cubrir ahí algunas cosas fuera de lugar. Entonces estaba esta persona profanando el sacramento de la reconciliación. Es una cosa gravísima. ¿Recibió la gracia? Definitivamente no, no hay manera. Porque era una perversión del sacramento, ¿me entiende esto? Entonces no puedo forzar a que Dios me perdone, a que Dios me ame, porque tampoco ni siquiera es necesario hacerlo, forzar a Dios si Él ya me ama. ¿Cómo y para qué le voy a forzar? Estas gracias de consolación, de decir, es que yo me siento muy fuerte frente a la tentación, tengo muchas ganas de orar todo el día, estoy frente al Santísimo y se me va como agua esas horas, y son gracias que vienen de Dios,
que Él las puede dar y Él las puede quitar cuando quiera, porque es Dios soberano y al retirar estas gracias no comete injusticia. ¿Nos queda claro eso? Eso es fundamental. ¿Por qué, Señor, ya no es como antes mi vida de oración? San Ignacio nos va a decir por qué. Pues puede, con el auxilio divino, aunque yo no tenga estas gracias de consolación, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, paréntesis, si estoy en gracia de Dios, bueno, incluso sin gracia, porque si no, no sería llamado de nuevo a la vida de gracia, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, la H y la F están muy relacionadas las dos letras, también la H y la E, pero bueno, ahorita no es clase de eso, ¿eh? Pero bueno, le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. Es decir, si yo no he pecado, Dios retira las consolaciones, pero no me retira su gracia santificante. Si yo no he pecado mortalmente, no me retira su gracia santificante. Tengo siempre lo necesario para la salvación eterna, aunque no sienta nada. Sienta o no sienta, Él es fiel. Mañana, creo, en la última meditación voy a hablar un poco de lo que es el desierto espiritual o la noche del espíritu. Esas veces que parece que Dios no está, muy en relación con esto, porque son periodos de desolación y el qué hacer ante estas situaciones, pero eso ya lo hablaremos después. Octava regla: el que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto, rápidamente, consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. A ver, estoy en desolación, esmerarme en la paciencia y tener la certeza de que pronto seré consolado. El Señor Jesús, cuando habla de las grandes dificultades que tendremos que pasar antes de su retorno, oirán hablar de guerras y rumores de guerras, terremotos, inundaciones, etc. Nos da una palabra consoladora magnífica. Cuando estas cosas empiecen a pasar, estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Hace algunos años veíamos en las noticias con mucha frecuencia que en Siria, en Libia, en Irán no estoy seguro, pero que eran perseguidos los cristianos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la persecución sigue, nada más que ya no es noticia. Y un símbolo, no sé si se acuerdan, que era como una U con un puntito arriba, que era como la N en árabe, y era la marca que dejaban los musulmanes en la casa de los cristianos. La N, que significa nazareno. En esta casa hay personas que creen en el nazareno, la marcamos. Estos extremistas islámicos dejaban esa marca como una amenaza clara. O te haces musulmán convirtiéndote, dejando el cristianismo, o te vas de aquí, o te matamos. Eso significaba. Y entonces hubo campos de desplazados. En el desierto se montaban tiendas de campaña grandísimas de estos cristianos, hermanos nuestros desplazados. Cuando digo cristianos, siempre quiero decir en primer lugar católicos, porque los católicos somos los cristianos originales. También en sentido amplio, otras denominaciones que también fueron perseguidas, pero primariamente, siempre que digo cristiano, quiero decir católico. Entonces, nuestros hermanos cristianos siendo perseguidos de manera cruel, en estos campos de refugiados, a mí me impactó mucho un reportaje que vi, porque en la lona donde estaban ellos refugiados, una lona grandísima, estaba escrito: Jesús es la luz del mundo. Es decir, la causa de su condena era la fe en Jesucristo. El motivo del riesgo para su vida era la fe en el Señor. ¿Qué hacen ellos? ¿Esconderse? ¿Negar a Jesucristo? Proclamarlo en el lugar donde el mayor riesgo era para ellos.
Jesucristo es la luz del mundo. Me amenazas por esto, no lo puedo negar y no me puedo retractar. Jesucristo es la luz del mundo. Es la misma esperanza de estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Cuando estemos en un momento difícil, en un momento de prueba, aunque estemos devastados en el interior, repetir con fe, que no es fe ilusa sino fe real: Señor, yo sé que pronto me vas a consolar, yo sé que pronto vas a actuar de esta manera que yo necesito, yo sé que no me abandonarás. Y confiar en esa palabra. Voy a leer un pedacito de un salmo. Salmo 46, del versículo 1 y siguientes. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos, aunque se altere la tierra, aunque los montes vacilen en el fondo del mar, aunque las aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas, con nosotros está Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Qué bello texto, ¿se fijan? Aunque todo venga en contra, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio y protección, en Él puedo confiar. Estoy en medio de la desolación, Señor, yo confío que pronto me vas a consolar. Salmo 46. Sé que pronto me vas a consolar. Cuando hablo sobre el retorno de Cristo, el juicio final, el fin del mundo, y digo, es que Jesús dijo que viene pronto, hay que estar preparados. No falta el que me diga, pues dijo pronto, pero hace 2000 años, entonces ¿cómo confiar en ello? Le respondo con la misma palabra de Dios: para Él 1000 años son como un día como 1000 años. Y como dice San Pedro en su carta, no es que se retrase el día de su venida, es que tiene paciencia, esperando que más de ustedes se salven. Entonces Cristo vuelve pronto, eso lo tenemos que creer con todo nuestro corazón y vivirlo. ¿Cuándo? Ese es problema de Él. Sabemos que viene pronto porque Él es fiel a su palabra. ¿Qué nos toca? Velen y estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora. Hablaremos de eso por la tarde. Vuelve y vuelve pronto. Este pronto de la consolación que esperamos también es asunto de Dios. Yo le digo, sé que me consolarás y me consolarás pronto. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y cuando Él quiera, sin lugar a dudas, será el mejor de los momentos. ¿Queda claro, hermanos? Seguimos. La nonna, abuela en italiano, la nonna. 3 causas principales son por qué nos hallamos desolados. A ver, eso está muy padre porque a lo mejor se lo han preguntado, con seguridad se lo han preguntado cuando hay esos momentos difíciles, vacío, turbación, que parece que Dios no está, que no sé qué. ¿Por qué estoy así? Y San Ignacio responde de manera muy contundente. La primera, por ser tibios, perezosos o negligentes. En el caso de nosotros, en sus ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Si alguno dice, ay padre, es que fíjese que en estos días me he sentido muy desolado, pues ahí entró la primera pedrada de San Ignacio. Pues a lo mejor está siendo tibio y perezoso. Esa es la primera, no la única. La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Había un cantito de los viejitos de la Renovación que decía: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, porque un Cristo santo se glorifica dentro de mí. Entonces, esta segunda razón es porque Dios me quiere llevar a crecer.
Si yo pretendo hacer gym con esta pluma, pues puedo hacer 10,000 movimientos y si acaso aumentará 1 gramo mi masa muscular. Es decir, tengo que tener un reto consistente. Primero 1 kilo, luego 5 kilos, luego 10 kilos. Si no hay algo que me rete, no voy a crecer el músculo. Y así como estamos hablando de los ejercicios corporales, son como los espirituales. Esta desolación puede ser una oportunidad de parte de Dios para que retirándome estas consolaciones, yo crezca en fe, esperanza y caridad. Sienta o no sienta, yo sé, Señor, que tú eres fiel y en tu nombre puedo confiar. Entonces, aunque es un reto de amor para llevarme a crecer y madurar. La tercera, por darnos verdadera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni alguna otra consolación espiritual. Es muy fácil lo que ya habíamos dicho del fariseo. Pensar, oye, qué bueno soy, Señor, te luciste conmigo. Y qué bueno que me llamaste, porque si no, de la que te perdías. Pues no, esos dones espirituales, y aquí habla de unos dones íntimos, pero lo mismo aplica, por ejemplo, de los dones carismáticos. ¿Qué si el don de lenguas? ¿Qué si el don de sanación? ¿Qué si el don de profecía? Híjole, tengo estos dones, ya estoy en otro nivel. Este tipo de dones se llaman gracia gratis data, gracias dadas gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios quiso, punto. No se requiere como un requisito previo una vida de santidad para que yo pueda recibir dones, ni estos de consolación ni los dones carismáticos. Y se pueden llegar incluso a ejercer los dones carismáticos estando en pecado mortal. Y eso es, no tengo comunión con Dios. Para el que, por ejemplo, ora por un enfermo y este enfermo se sana y la persona está en pecado mortal, pues es una cachetada, ¿verdad? Donde Dios me dice, ¿puedo actuar contigo o sin ti? Pero quiero hacerlo contigo. Ven a reconciliarte. ¿Sí? Entonces, Dios nos retira de repente estas gracias para que veamos que no está en nosotros traer devoción, amor intenso, lágrimas o alguna otra consolación. Mas todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, porque en cosa ajena no pongamos nido, no nos mudemos hacia lo que nos extravía, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de espiritual consolación. Por eso estrictamente la vida en Dios no es una técnica. La vida espiritual o la vida de oración no es una técnica, ¿verdad? Si usted pone las manos así, cierra el ojo así, entonces ya va a venir Dios. No es así. Por eso San Ignacio dice, si usted encuentra la devoción de rodillas, quédese ahí y no siga adelante, pero si no, postres en el suelo, pero si no, póngase de pie, ahí donde encuentre la devoción, ahí siga, porque no hay una fórmula mágica. Porque Dios es una persona viva, 3 personas divinas. Nosotros somos persona y como personas somos libres, somos... Bueno, Dios no muta, pero nosotros sí, pero aunque Dios no mute, no tenga movimiento en sí mismo, siempre hay novedad en Dios porque nunca lo agotamos, nunca acabamos con Él. Entonces, esta libertad que nos trae el Señor nos lleva verdaderamente a una vida nueva en Él. Pero muchas veces Dios se vale de estos medios para hacernos libres de la soberbia, del pensar que yo solo puedo, del que tengo garantizadas las consolaciones para toda mi vida. No es ni puede ser así. 10ª regla. El que está en consolación piense cómo habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. ¿Qué quiere decir? Así como en los edificios tenemos, en caso de incendio haga esto, en caso de terremoto haga esto. Cuando yo era niño sí le ponía mucha atención a esas cosas. Y por la primera vez que fui a Ciudad de México, tendría yo unos 11 años, estaba yo viendo eso con demasiada atención y como sabía que México temblaba, no habían pasado muchos años del terremoto del 85, yo a donde llegamos en Ciudad de México, ¿y dónde nos podemos esconder? ¿Y cuál es la salida de emergencia? ¿Y cuál es no sé qué tanto? Yo tenía atención, pongo, pero debería. Está así esa estrategia hacia el futuro. En caso de una emergencia, ¿qué vas a hacer? Esa estrategia la tenemos que tener. Estoy en consolación o en un tiempo tranquilo, es probabilísimo que más adelante venga una desolación. ¿Qué voy a hacer cuando la desolación venga? Cuando la desolación venga no voy a tener ganas de levantarme a lo mejor.
pero me estoy levantando a las 6 de la mañana por decir algo. En mi estrategia hacia el futuro digo, cuando venga la siguiente desolación, seguiré levantándome a las 6 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer? Orar. Tenga o no tenga ganas, le voy a poner ahí. Esa va a ser mi estrategia. Voy a ir a la misa todos los domingos, pero un día entre semana también, por lo menos. Tendré la hora santa como parte de mi estrategia espiritual para la futura desolación. ¿Queda claro esto? 11ª regla. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piensa el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas de su Creador y Señor. Si estoy en la consolación, estoy arriba. Y hasta hay gente que dice, es que Dios me trae como si yo fuera su niño chiquito cargándome. Bueno, bájese tantito y diga, Señor, sigo disfrutando esto, pero reconozco quién soy, reconozco que esto es gracia, por mí mismo no merecería esto, y si tú me quitas esta consolación no hay injusticia, y te sigo amando y sigo siendo tuyo. Pero si estoy en la desolación, elevo mi pensamiento, Cristo, tú eres mi Señor, en ti soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas las cosas suceden para bien de los que te aman, yo creo y espero en ti. ¿Por qué? Porque si yo estoy o en la consolación o en la desolación y me dirijo hacia el otro lado, va a haber como un camino más natural y menos violento. Estaba yo en la consolación y viene la desolación y le digo al Señor, ya sabía que ibas a salir con esas cosas, pero te amo como quiera. Estoy preparado, estoy prevenido y no entro en una crisis peor. ¿Queda claro esto? Estas 12, 13 y 14 son padrísimas, porque aquí San Ignacio, con 3 ejemplos muy claros, nos dice cómo actúa el demonio. Yo no sé si hay alguna feminista aquí, pero si hay, espero su pancarta. Primero, 12ª, el enemigo se hace como mujer. Ándale. Si alguno de los varones pensó, esta es como una diabla, bueno, ya San Ignacio trataba ese mismo tema. Se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro. Si una mujer quiere enfrentarse a un varón y el varón se le planta, la mujer se va a detener y va a huir. Bien, por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, sin medida, de la misma manera es propio del enemigo, enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito per diametrum, lo opuesto para el diámetro, hacer la contra de lo que ya habíamos hablado. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor, perder ánimo, en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana, en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Entonces, al demonio no se le debe tener miedo. Al demonio no se le debe de tener miedo. Así como dijimos que el demonio es el gran odiador, el gran temeroso, es el cobarde por excelencia. Tiene miedo, pero aparte siempre busca huir. Hay una frase del ritual de exorcismo antiguo que me gusta mucho. El sacerdote le dice al demonio que está en la persona, teme, te ordeno que temas, que tengas miedo, teme a la imagen de Dios que hay en él.
Es decir, aún antes de la gracia de los sacramentos, aún antes de ser bautizado, cada criatura humana ha sido hecha imagen y semejanza de Dios. Y por eso mismo ya es un terror para los demonios. Y si esta persona está en gracia, es bautizada mucho más, está actualmente en gracia de Dios mucho más. Una vez le preguntaron al padre Gabriele Amort, el famoso exorcista de Roma, ¿y usted le tiene miedo al demonio? Y dijo, no, que va, es él el que me tiene miedo a mí. Déjenme acuerdo. Se me olvidó el nombre de un santo español. Es San Juan, pero no es San Juan de la Cruz, otro San Juan. Decía que hay que tener ante el demonio una santa soberbia. Ahorita a ver si me acuerdo del nombre de este santo. San Juan de Ávila, es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. Ante el demonio hay que tener una santa soberbia. La soberbia nunca es santa. ¿Qué quiere decir? No tenerle miedo. Plantársele y enfrentar mucho rostro. ¿Sí? Hay que mostrar mucho rostro, es la expresión de San Ignacio. Hay que mostrar mucho rostro. Esto no significa que haya que ser temerarios con el demonio. ¿Qué es temerario? No, pues yo le hago al exorcista, ¿no? Te ordeno, espíritu de no sé qué, en el nombre de Jesús. Por una ley de la Iglesia, no se puede increpar los laicos o un sacerdote que no tenga autorización del obispo, no puede interpelar a los demonios, hablarles directamente ni hablarles por su nombre. ¿Cómo le hago para enfrentar al demonio? Dirigiéndome a Jesús. Jesús, humilla al enemigo. Jesús, haz que salga de aquí. La oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo. Virgen María, acompáñame, sé tú para mí refugio y protección en el combate contra el maligno, pero no enfrentarlos directamente. Podría ser, en caso de alguien que tenga un carisma reconocido por su propio obispo que le autorice a hacer esto, podría ser, muy difícil por no decir imposible. Lo mejor es no andarle haciendo al exorcista. Entonces, ¿cómo le pongo mucho rostro al demonio? Haciendo lo opuesto por el diámetro, lo opuesto a lo que él me propone. Vamos a suponer que alguien tuviera una experiencia sensible del enemigo. No lo voy a confrontar directamente, te ordeno en el nombre de Jesús, pero sí lo puedo confrontar con el poder del nombre de Jesús. Es decir, Jesús, 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 diciéndolo con autoridad, sin necesidad de interpelarlo personalmente al chamuco. Jesús, Jesús, Jesús. Y eso le aterroriza y necesariamente se va a ir. ¿Queda claro? Pero que no estamos hablando de lo extraordinario, sino del combate ordinario. No huir, hacer frente. En atentados contra la castidad, lo que es de valientes es correr. Dice el librito que se llama Combate Espiritual. Pruébate en todas las virtudes, menos en la castidad, porque vas a caer. Es decir, me puedo probar en la paciencia, porque soy impaciente y tengo que crecer en paciencia. Me puedo permitir situaciones que me impacienten para crecer en la paciencia. Pero no me puedo permitir nunca, por nada ni de cerquita, situaciones que atenten contra la castidad, porque entonces voy a caer. Y atentados contra la castidad de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Le agregaría yo de vista. Es que me dio inquietud esta foto, como que habrá otras fotos de estas aquí. No te pruebes en las cuestiones de la castidad porque vas a caer. ¿De acuerdo? Entonces al demonio se le hace frente, se le planta mucho rostro. 13ª regla, 13ª. Asimismo se hace el enemigo, estamos hablando de él, como vano enamorado, en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras y persuasiones sean secretas. Y al contrario, le displace mucho
cuando la hija del padre o la mujer del marido descubre sus vanas palabras y intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. Hasta ahí. Entonces, el demonio es como vano enamorado, que seduce a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido, pero quiere que su seducción quede en secreto. Si esta mujer está siendo pretendida por otro, el otro no quiere que el marido de la mujer se entere. Y si la mujer dice, ¿sabes qué? Este me está echando los perros, pues el marido va a ir a arreglar la cosa, aunque sea puñetazos, pero va a venir esta confrontación. Lo mismo la hija de un buen padre. Por eso hay que suscitar mucha confianza, sobre todo el papá varón con los hijos y muy en particular con las hijas. Hoy es pan de diario el que por redes sociales se pidan fotos íntimas, incluso entre adolescentes y jóvenes. Si el papá es cercano a las hijas o a los hijos, van a poder plantear, papá, está pasando esto, yo lo arreglo, le habla a la persona y le pone un hasta aquí, porque eso es parte de lo que le toca al papá. Si no hay papá, una figura paterna, pero hay que tener una cercanía. Y lo que nos dice San Ignacio, cuando el enemigo me proponga alguna tentación, alguna cosa fuera del lugar, no guardármelo en secreto, externarlo en la confesión o la dirección espiritual. Sigue diciendo, de la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y persuasiones al ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque concluye, que no podrá salir con su malicia comenzada, en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Nos platicaba un predicador laico que en una diócesis el obispo cometió una grave injusticia contra un sacerdote por culpa de otro sacerdote que lo había difamado, había hecho chisme, era calumnia. Y entonces este sacerdote dañado, el que fue la víctima de esta treta, tenía tanto coraje de lo que le había calumniado el otro sacerdote, que había decidido asesinarlo, pero no en cualquier ambiente, durante la misa crismal, donde se renuevan las promesas sacerdotales. Él ya iba armado para asesinar al otro sacerdote, claramente tentación del maligno, porque era profanar y profanar y profanar. El sacerdote, yendo ya de camino a esa misa con la pistola preparada, se topa con este predicador y otro, y a ellos les viene la moción de decir, Padre, ¿quieres que hagamos oración? Se van a un lugar apartado, empieza a llorar el padre y entrega la pistola. Por eso, tentaciones, particularmente cuando son desproporcionadas, no guardarlas para sí. Cuando yo las expongo al director espiritual, al confesor, dirá San Ignacio, a una persona bien formada, desarmo al maligno, lo desarmo. ¿Queda claro esto? Última regla de esta primera semana. La 14ª. Asimismo se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea, porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, más débil, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. O sea, el enemigo me va a atacar por mi virtud más débil. Diría la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Si esta es mi fragilidad, no me debo exponer a donde mi fragilidad se vea en vilo. No me debo exponer. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde me va a atacar. Entonces,
tener claridad. Por eso lo del defecto dominante, qué importante es. Si a mí el demonio nunca me ha atacado hasta ahora de querer asesinar gente con una metralleta de las que tiene el narco, pues es prácticamente imposible que me llegue a seducir con una tentación de esa naturaleza. Pero si tengo otra fragilidad en la que es frecuente que me vea atacado, es por ahí por donde me va a atacar, no tengo que esperar nada extraordinario. Y lo digo de otra manera. Revisen las confesiones de sus últimos 2 años o de sus últimos 10 años, así una panorámica. Hay 1 o 2 pecados que siempre están presentes en todas las confesiones, ¿sí o no? La que somos gold member, ¿verdad? Siempre, ese es mi pecado, ese. Y entonces, si esa es mi fragilidad, ahí está el defecto dominante, es por ahí por donde me va a atacar en primer lugar. Si yo hago la contra y venzo, pues el enemigo va a buscar atacarme desde otro frente. Pero la siguiente virtud más débil va a ser la más expuesta. Entonces, conocer y reconocer quién soy, cuáles son mis fortalezas, las debilidades, y saber que entre consolaciones y desolaciones debo discernir lo que viene del buen espíritu, lo que viene del mal espíritu, siempre buscando la voluntad de Dios. Para terminar, ¿sí está la pantalla prendida? ¿No se pudo prender? No está enviando la señal. A ver ahí. ¿Se prendió o no? No, entonces algo está mal. Bueno, es que les iba a enseñar una imagen del Sagrado Corazón que está en esta misma iglesia en Roma, que es la primera imagen que se difundió para difundir esta devoción, pero ahí se las enseño al rato. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los siglos de los siglos. Amén. Bien, pasamos.